noches, mi nombre es Rubén Robles. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Como ustedes saben, en el marco de la emergencia sanitaria, la biblioteca procura cumplir con uno de sus fines esenciales, que además va a ser probablemente uno de los temas de los que hablemos ahora, que es garantizar el acceso a la información y a la cultura. En sus casi 2 siglos de historia institucional, la Biblioteca Nacional del Perú se ha convertido en el principal repositorio del patrimonio bibliográfico documental de la nación y en una de las bibliotecas más representativas del espacio sudamericano. En el marco de la celebración de los 200 años de la Biblioteca Nacional, que se cumple este año, se viene realizando el ciclo de conferencias La Biblioteca Nacional del Perú rumbo a los 200 años de historia. Este ciclo tiene la periodicidad de una conferencia al mes, en la que diferentes especialistas abordan distintos periodos de la historia de nuestra primera institución cultural republicana, abordándola en diálogo con procesos de la historia de la nación desde la perspectiva de la memoria cultural del país. En esta ocasión tenemos el honor de presentar la conferencia denominada Aportes al estudio de la bibliotecología, vida y obra de Jorge Basadre Groman, 1903-1980, para la cual es un gusto contar con la participación del doctor César Augusto Castro Aliaga. El doctor César Augusto Castro Aliaga es ampliamente conocido en el mundo bibliotecológico, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta además con un doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ejerció la bibliotecología por más de 30 años en la Biblioteca Nacional, ocupando diferentes cargos, entre ellos ha sido director general de bibliotecas escolares, coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas. Además es autor de muchos libros y artículos sobre bibliotecología escolar, biblioteca pública, bibliotecas indígenas y promoción de la lectura, temas que son importantísimos para nuestro país. En cuanto al ámbito gremial, además ha sido miembro del Comité Permanente de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, sección Latinoamérica y el Caribe, IFLA, como ustedes conocen, de 2001 a 2004. Y ha sido decano nacional del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, entre 2013 y 2014. Actualmente es presidente de la Asociación Achiquiay, Centro de Investigaciones y Promoción de la Cultura, con sede en la provincia de Chupaca, región Junín. El doctor César Castro amablemente nos hablará de la paciente labor de Jorge Basadre para levantar de sus cenizas la Biblioteca Nacional tras el incendio de 1943. Así que sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional por darnos esta nueva oportunidad para hablar esta vez sobre Jorge Basadre, un personaje tan importante, yo diría, fundamental para la bibliotecología y las bibliotecas peruanas. Voy a utilizar una presentación y que me ayudará. Bueno, ahí está don Jorge Basadre en sus mejores años, probablemente 20 años, justo cuando Basadre ingresó a trabajar a la Biblioteca Nacional. Disculpen, en 1920, pero él tenía 17 años. Bueno, y miren, a los 17 años entré en contacto con la Biblioteca Nacional y yo diría para nunca más desligarse, ¿no? Es dramática sus últimas palabras antes, ¿no? Digamos, no solamente antes de dejar la biblioteca, sino también antes de dejar este mundo. Él se ha identificado pues como un bibliotecario. No más que en el Perú, más lo conocemos como historiador, y en verdad lo justo sería que cuando nos refiramos a él, lo hagamos como el historiador y bibliotecario peruano. Eso de entrada, porque no está bien que solamente se le llame historiador de la República, pero tampoco está bien que solamente se le llame bibliotecario. Así que voy a referirme al
historiador y bibliotecario peruano, don Jorge Basadre. Bueno, el trabajo, la investigación que hemos hecho, pues responde, como muy bien dijo nuestro presentador, a un trabajo de investigación que nos permitió, ¿no?, obtener un grado académico en la Universidad Complutense. Fuimos dirigidos por el doctor José López Yepes y la doctora María Teresa Fernández Bajón. Y nuestra sustentación fue el año 2012. Y yo más pienso que por Jorge Basadre y por José, por los directores de tesis, el trabajo fue calificado como cum laude, ¿no? Así que es un honor para Jorge Basadre sobre todo. El trabajo es amplio, tiene cerca de 600 páginas y abarca diferentes aspectos de la vida y obra de Jorge Basadre. Lo conforman 7 capítulos, ¿no? Desde la explicación, la justificación de todo el aspecto metodológico, ¿no? En un primer capítulo, la trayectoria vital en el segundo, la labor bibliográfica y su experiencia bibliotecaria, ya sea en la Biblioteca de San Marcos, en la Biblioteca Nacional, y por supuesto como el gestor de una política bibliotecaria. Definitivamente no es posible abordar en una sola conferencia todos estos puntos. Entiendo que cada uno de estos capítulos sería motivo de una conferencia. Con esto no estoy pidiendo a la Biblioteca Nacional que me sigan invitando, porque para conocimiento de Rubén Basadre es bastante conocido ya en la biblioteca, ¿no? Así que hay muchos temas que ya, digamos, son de dominio de la opinión pública, tal vez no de todo el país. Por ese motivo es que en esta oportunidad voy a ponerle énfasis al último capítulo, porque todo el trabajo que hizo desde el primer día, desde el día que pisó una biblioteca o la Biblioteca Nacional, hasta la reconstrucción de la Biblioteca Nacional y de ocupar en 2 oportunidades la cartera de educación, Basadre siempre pensó en el Perú. No pensó en una sola biblioteca, ni siquiera en la Biblioteca Nacional, sino pensó en un plan nacional de bibliotecas y en una política bibliotecaria. Sin embargo, vamos a repasar muy rápidamente, ¿no?, algunos pasajes de su vida. Un elemento fundamental en su formación bibliotecaria es la beca que él obtuvo en 1931 para estudiar biblioteconomía y bibliografía en los Estados Unidos. Este fue un evento, digamos, todo un curso de un año, y en el que él ha logrado compenetrarse con todo el fenómeno de la bibliotecología que vivía Estados Unidos. Ha visitado bibliotecas, y yo diría, fue un número de bibliotecas, pero inimaginables, y visitas tan detalladas y, digamos, tan específicas en función a los intereses que él tenía. Repito, aún estas visitas han estado cerca de San Marcos, que entonces él dirigía, sino en todas las bibliotecas del Perú. Estando en España también, Basadre logró ser delegado del Perú, llegó como delegado porque él ya estaba en España, y sin embargo no fue difícil para él ingresar a este congreso. Este es el segundo congreso de biblioteconomía y bibliografía que organiza IFLA. Es el segundo evento más importante que se haya realizado en Iberoamérica, o en el mundo prácticamente, porque ha concentrado a los líderes de la bibliotecología y la bibliografía más importantes del mundo, y él tuvo la oportunidad de asistir a este evento. Este evento es un hito para la bibliotecología mundial. Pero Basadre no solamente fue bibliotecario, sino también fue bibliógrafo, yo diría, y un erudito.
un erudito. Solo a los 17 años, cuando acababa de ingresar a la universidad, él es, digamos, destacado a la Biblioteca Nacional junto con estudiante de ciclo bajo el título de Papeles Varios. Ese fue su primer trabajo digamos, de investigación dentro de la Biblioteca Nacional. Es cierto que él antes ya había recurrido a la biblioteca, esa anécdota, ¿no? Que él no lo dejaron ingresar cuando tenía 16 años, pero las facilidades que le dio el director el doctor Ulloa entonces, ¿no? Bueno, pero también en San Marcos, en 1923, logra ser convocado por Pedro Zullen para dirigir el boletín bibliográfico de esa universidad, que era una de las publicaciones más importantes de esa institución, y para hacer algún otro trabajo de apoyo al funcionamiento de la biblioteca. Y ustedes saben muy bien que estando en la Biblioteca Nacional, él sacó varias publicaciones, el boletín de la Biblioteca Nacional, Fénix, la revista de la Biblioteca Nacional, que es la primera revista bibliotecológica, la primera revista especializada en bibliotecología, y luego el Anuario Bibliográfico Nacional, que es uno de las, nosotros diríamos y orgullosos, la Biblioteca Nacional del Perú fue uno de las primeras instituciones a nivel de América Latina que logró constituir su bibliografía nacional. Sencillamente porque las bibliotecas nacionales tienen ese rol de control bibliográfico nacional. Y bien, entonces, y seguramente, y sobre todo Rubén conoce seguramente las bases, ¿no? La introducción de las bases documentales para el estudio de la historia de la República, un trabajo monumental, un trabajo bibliográfico monumental de 3 volúmenes. El último, el tercero, es el índice. Rubén sabe muy bien que cuando publicó Jorge Basadre la historia de la República, se le observó, se le criticó que no había incluido bibliografías, ¿no? Así que entonces Jorge Basadre publica ¿no? Yo diría un poco dejar callados a quienes lo habían criticado. Y aún en la enseñanza, ¿no? En su carrera, digamos, docente, la bibliografía fue uno de sus temas favoritos. En la Escuela Nacional de Bibliotecarios enseñó, por ejemplo, bibliografía nacional, y también en San Marcos estudió o enseñó bibliografía en la cátedra que le corresponde. Bibliotecario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ya les digo que en 1923 fue convocado por Pedro Zullen y trabaja compartido con la Biblioteca Nacional, y en 1930 Basadre es nombrado bibliotecario de la Universidad Nacional Mayor, de la Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La denominación de Biblioteca Central es posterior a todo esto, ¿no? Antes el cargo era bibliotecario, era uno de los cargos más importantes de la universidad, ¿no? Porque para ejercerlo, ¿no? El candidato o la persona tenía que tener el grado de doctor. Bueno, y en la Biblioteca de San Marcos, bueno, él es el autor de la modernización de esa biblioteca y algo más. Estando en esa biblioteca, como ya dije, logra la beca en los Estados Unidos, y a su regreso en 1935, ¿no? Introduce todos los cambios que eran necesarios dentro de la biblioteca. Uno de los cambios, por ejemplo, es la creación del servicio de referencia. Antes no existía ese servicio, y es la Biblioteca de San Marcos la que adopta ese servicio por sugerencias de Jorge Basadre. En fin, muchos son los cambios que introduce Jorge Basadre durante, digamos, 1935 a 1942, de los años, ¿no? Después de Estados Unidos, que ejerció ese cargo. Y estando también en San Marcos, y luego de los estudios que realizó en Estados Unidos,
Basadre escribe artículos capitales que todo bibliotecario y bibliotecólogo peruano debiéramos leer. Uno, por ejemplo, es prácticamente la base filosófica de la biblioteca, el sentido de las bibliotecas. Y los otros artículos son bueno, están relacionados con bibliotecas universitarias, pero hay otros artículos incluso sobre estudio de usuarios. Son artículos sumamente interesantes. ¿Y por qué lo hace esto? Porque Basadre había ofrecido a las instituciones que le dieron la beca que a su regreso al país escribiría un libro sobre bibliotecas en el Perú. Y en realidad él no pudo escribir el libro porque ya sabemos, cuando termina sus estudios el año 32, la Universidad de San Marcos entra a una etapa de recesión y entonces Basadre, en lugar de regresar a Perú, hace todo un periplo por Europa, por Francia, por Alemania primero, por Francia, y luego se radica en España. Siempre en labores inherentes a la historia y a la biblioteconomía y a la bibliografía. Y bueno, ya sabemos, yo creo que es el tema más conocido, ¿no? Que Basadre, después del incendio de 1943, es el reconstructor de la Biblioteca Nacional. Dentro de toda esta etapa tan importante para la bibliotecología, hay una serie de aportes que son fundamentales para el desarrollo de las bibliotecas. La nueva concepción de Biblioteca Nacional, por ejemplo, se instaura con Basadre en 1943, porque antes la Biblioteca Nacional no tenía definido un perfil determinado. Por eso es que cuando él a los 16 años va a la Biblioteca Nacional se encuentra con un aviso que estaba prohibido el ingreso de menores de edad. En fin, porque no tenía claramente establecido su perfil de servicios, ¿no? Estando en la Biblioteca Nacional, también ensaya una serie de estrategias que más adelante, cuando tratemos la política bibliotecaria, ¿no? Las vamos a ver con mayor claridad. Y en el proceso de reconstrucción, además de todas esas estrategias y sobre todo del prestigio que él tenía y su relación con líderes mundiales de la bibliotecología, gracias justamente a ese curso que siguió en Estados Unidos, Basadre estaba en condiciones de dirigir un proyecto de esa magnitud. Estando en Colombia, investigamos con un amigo algunos aspectos, cuáles deben, por ejemplo, relacionados con los componentes de una política bibliotecaria. Y hicimos un repaso de lo que ha pasado en América Latina y algunos países, sobre todo los que tienen un mayor desarrollo bibliotecario. Y encontramos que en la mayoría de ellos, si no es en todos, previo a todo el proceso de impulso de bibliotecas, se habían presentado dos hechos, una coyuntural y uno coyuntural y el otro histórico. Por ejemplo, la coyuntura en Colombia fue que uno de sus profesionales fue becado también a Estados Unidos a estudiar otra carrera, no era necesariamente la bibliotecología, pero cuando llega a la biblioteca pública de Nueva York, él ve todos los adelantos, todos los servicios, todas las facilidades que se le daba al lector, al investigador, incluso se le prestaba computadoras, y ese señor dijo: cuando yo vuelva a mi país, me gustaría hacer estas cosas. ¿No? Imagínense. Bueno, ese es el factor coyuntural. Entonces, Basadre es la coyuntura, porque Basadre jamás se preparó, fue a Estados Unidos, ni fue director de la Biblioteca de San Marcos, pensando que más adelante iba a ser director de la Biblioteca Nacional. No era ese su objetivo. Pero se presentó esa coyuntura y de verdad quiero reafirmar lo que ya otros lo han dicho. En el país no había otra persona en 1943 que tuviera el perfil de Jorge Basadre para afrontar tamaña empresa, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional.
Bueno, ahí viene el nuevo edificio, la Escuela Nacional de Bibliotecarios, en fin, la biblioteca, el proceso de reconstrucción de la Biblioteca Nacional le permite a él recoger una serie de elementos con los que se puede configurar una política bibliotecaria. Bueno, aquí tenemos, es el fundador también de la Escuela de Bibliotecarios, de la primera Escuela de Bibliotecarios del Perú, es nuestro patrono. Nosotros somos egresados de la antigua Escuela Nacional de Bibliotecarios, fundada justamente por Jorge Basadre. Bueno, quisiera remarcar aquí, justamente para demostrar de cómo Basadre, aún pensando en la Biblioteca Nacional, él seguía pensando en el país. Por ejemplo, cuando en 1943 se crea la escuela, pero empieza a funcionar en 1944, en enero de 1944. Casi simultáneamente a la convocatoria regular para a la convocatoria de postulantes, Basadre hace otra convocatoria para un curso especial que él había pensado previamente. Porque de los cinco expertos que venían del extranjero, 4 venían del experto, uno estaba acá en Perú, pero hablemos de los 4 expertos que venían de Estados Unidos. Uno de ellos era experto en bibliotecas escolares. Y digo, al convocar a los postulantes regulares al curso regular de la Escuela de Bibliotecarios para formar el personal que debe darle el sustento técnico a la Biblioteca Nacional en proceso de reconstrucción, él hace también la convocatoria a 50 profesores a nivel nacional. ¿Para qué? Para seguir un curso acelerado de bibliotecas escolares. Se imaginarán ustedes por qué, al tiempo de estar pensando en la Biblioteca Nacional, también estaba pensando en el resto del país. Cuánto quisiéramos que se entendiera el mensaje de Basadre. Lo que pasa es que Basadre sabía que ganando a los maestros, capacitando a los maestros, el Perú ganaba mucho en lectores, ganaba mucho en bibliotecas, porque definitivamente las pocas bibliotecas que han surgido en el país casi siempre son, digamos, iniciativa de los profesores. Y díganme ustedes, ¿qué profesor que va a una escuela sin bibliotecas no se va a interesar por dotar de bibliotecas? Por eso es que Basadre había pensado en eso, ¿no? En esa necesidad, y por eso es que convoca ¿no? a los profesores. Pero de paso también Basadre, y eso lo explica muy bien en sus memorias, Basadre crea la escuela dentro de la Biblioteca Nacional, un poco contradiciendo que una tendencia internacional, que las escuelas de bibliotecología deberían crearse en las universidades como parte de las universidades, porque debe ser una disciplina académica. Eso estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Y Basadre venía con esa mentalidad, pero dada la emergencia de la Biblioteca Nacional, él decide que la escuela funcione en una primera etapa en la Biblioteca Nacional, pero deja el encargo. Una vez terminada la emergencia, la escuela debe vincularse con la realidad nacional y debe federarse con la universidad. Pocos o nadie lo hemos entendido este mensaje, y ya les voy a decir más adelante por qué. Bueno, también en San Marcos hubo un intento de crear un instituto de investigación bibliotecaria. Bueno, eso será motivo ya de otra charla. Y bueno, lo que quería hablarles a ustedes, sobre todo con un poco más de énfasis, es sobre el tema la política bibliotecaria de Jorge Basadre. Ya dije, o creo que aún no, él en 1946, miren, ya casi cuando la Biblioteca Nacional empezaba ya a prepararse para abrir sus salas, Basadre escribe este artículo, Bases de la Política Bibliotecaria. ¿Mm? Lo que quiere decir, estimados amigos, estimados colegas, es que de
todo ese proceso y de toda su experiencia, él iba recogiendo los elementos centrales con los que se debería, ¿no?, configurar una política nacional. Incluso, miren, en esa época ya se plantea que las bibliotecas deberían tener carácter internacional, lo que se llama globalización. Es decir, las bibliotecas ya no podrían ser aisladas, sino tenían que estar, tenían que vincularse con sus similares de otros países, porque había una serie de servicios, una serie de áreas, ¿no?, sobre los cuales debería haber un trabajo cooperativo, un trabajo, por ejemplo, el canje internacional, el préstamo interbibliotecario, incluso la catalogación ¿no?, de libros en forma cooperativa a nivel internacional, eran tareas, digamos, necesidades, sobre todo para los países como nosotros que no teníamos desarrollada la bibliotecología. Bueno, y también, ya dijimos, en el proceso de reconstrucción de la Biblioteca Nacional se establece la nueva concepción de biblioteca. Primero como institución social, como biblioteca pública, pero en el caso de la Biblioteca Nacional, también como biblioteca patrimonial, como una biblioteca de investigación. Pero Basadre siente que tal vez él hubiese querido solamente crear una biblioteca nacional como un centro de investigación, pero sabía que sobre las necesidades del país y no podía circunscribirse solamente para atender a los investigadores. Por eso es que establece digamos, esta doble concepción de biblioteca pública y biblioteca patrimonial, que es el enfoque que en cierta forma hasta ahora lo mantenemos, y varias bibliotecas del país, de otros países, también mantienen ese enfoque de ser simultáneamente biblioteca pública y biblioteca nacional. Felizmente en el Perú, en el 2006, cuando ya se creó ya se construyó la nueva sede de la biblioteca, tenía que separarse. La biblioteca pública debería quedarse en Abancay y la biblioteca nacional tenía que ocupar el nuevo local, porque el antiguo local, el local de la avenida Bancay, según la concepción de Basadre, no era el adecuado para una biblioteca nacional. Eso lo ha dicho, ese es uno de los encargos. Incluso dijo que hay que construir un nuevo local para la Biblioteca Nacional. Sería largo digamos, analizar todo este hecho, porque él tuvo problemas hasta con el arquitecto. No se olviden que Basadre no tuvo bajo su responsabilidad la construcción del nuevo local. Cuando él llegó a la dirección en junio del 43, ya se había encargado a un arquitecto de mucho prestigio en el Perú el nuevo local. Bueno, vuelvo a decir, entonces con Basadre se define el perfil de la biblioteca, la misión de la biblioteca, se crea la escuela para formar y capacitar al personal, se crea el Fondo San Martín para dotar de recursos económicos, porque este es otro de los desvelos de Jorge Basadre. Incluso estando en Estados Unidos, él decía, ¿qué hago aprendiendo todas estas cosas? Porque todo esto que se hace en una biblioteca cuesta, y sin plata no es posible formar bibliotecas modernas. Eso fue siempre su martirio, porque él sabía que la propia Universidad de San Marcos no destinaba los fondos necesarios para su biblioteca. Por eso, Basadre crea un fondo específico para la Biblioteca Nacional, pero también para las otras bibliotecas, porque la ley del Fondo San Martín dice claramente, una vez terminada la construcción del local de la Biblioteca Nacional, ese fondo tenía que servir para financiar el desarrollo de las bibliotecas. También Basadre nos enseña el avance por tramos, es decir, las bibliotecas tienen que planificarse progresivamente. Él sabía pues que no tenían mucho dinero y pensar en un plan nacional tal vez era pues algo, digamos, poco realista. Por eso él habla de avance por tramos. Por eso él piensa crea bibliotecas piloto. No se olviden, la biblioteca piloto del Callao, ¿no? Es una de las propuestas de Basadre, experiencia en la que incluso moviliza otras fuentes de cooperación
para demostrar también que las bibliotecas pueden utilizar ese tipo de financiamientos. Pero también Basadre nos habla ya un poco de la descentralización, porque no hay que pensar solamente en Lima. Por eso Basadre no crea la biblioteca, no se llama regional, pero yo no sé por qué la estoy llamando regional. La Biblioteca Regional de Tacna es una hermosa biblioteca que hoy en día no sé si estará funcionando como debiera, pero pertenece al sector cultura y ni siquiera es una biblioteca claramente definida como pública, no sé. Bueno, también estando en la Biblioteca Nacional, él manda publicar libros técnicos, ¿no? Como normas técnicas, que era importante para impulsar el desarrollo de las bibliotecas. También crea el Consejo Nacional de Bibliotecas Populares y Municipales, siendo ministro de Educación, como uno de los organismos que se encargue de administrar el Fondo San Martín y el desarrollo de las bibliotecas, porque entonces la Biblioteca Nacional todavía no tenía este Consejo Nacional de Bibliotecas, funcionaba en la Biblioteca Nacional. Y desarrolló todo un programa de apoyo a las bibliotecas, ¿no? A las bibliotecas públicas y escolares, y repito, también ensayó, ¿no? Ensayó el aprovechamiento de las fuentes internacionales. ¿Qué más se puede decir si en el proceso de reconstrucción de la Biblioteca Nacional, él movilizó instituciones del mundo, fuentes de cooperación internacional, en fin? En realidad, lo que se hizo en la biblioteca, lo que hizo Basadre en la biblioteca ha sido una, digamos, una empresa tan grande, inédita en el Perú, y creo que irrepetible hasta ahora. No hemos podido desarrollar un proyecto de la magnitud que Basadre, ¿no?, desarrolló en esos años. Pero cuando hablamos, de repente estos elementos son interesantes para la política bibliotecaria, pero luego yo voy a confrontar con otros elementos que a nivel internacional más o menos están estandarizados, pero tal vez, sobre todo en estos tiempos en el Perú, sería conveniente poner énfasis en un elemento que en realidad ha sido clave en el éxito que tuvo Basadre en la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que es la transparencia. Él crea el boletín de la Biblioteca Nacional precisamente para ser el medio de comunicación de la biblioteca con la comunidad. Si ustedes repasaran el boletín, allí que ha recibido la biblioteca como donación. El aporte del vecino común y corriente que pasaba por la avenida Bancay y dejaba allí figura los aportes del extranjero, en fin, el boletín es el medio de transparencia que utilizó Jorge Basadre. Si ustedes revisaran el proceso de reconstrucción, se han presentado o se han recibido aportes de instituciones, hasta una comunidad, yo creo, en Comas, organizó una corrida de toros para recoger fondos para la Biblioteca Nacional. Aún esos, digamos, bueno, se sabe de esa actividad porque Basadre lo ha registrado en el boletín. Así que ese es un elemento, creo, fundamental, porque ya sabemos, si es que la comunidad encuentra alguna duda sobre lo que se está haciendo en un proceso de reconstrucción, en un proyecto como la Biblioteca Nacional, estoy seguro que hubieran retirado su apoyo inmediatamente. No, la biblioteca convocó a las personas de todos los niveles, a los intelectuales, incluso, ¿no? Incluso se formó una asociación Amigos de la Biblioteca, para canalizar, ¿no?, parte de esa ayuda. Bueno, digamos, el proceso de reconstrucción de la Biblioteca Nacional está bien documentado, solamente nos falta leer y revisar toda la documentación que ha dejado Jorge Basadre. Bueno, hay algunos elementos con los que nosotros podríamos validar lo que hizo Basadre. En primer lugar, no hay proyecto, no hay política bibliotecaria si no hay una visión moderna, una visión actual de biblioteca.
Y cuando hablamos de visión moderna, visión actual de biblioteca, no estamos hablando necesariamente de la biblioteca rodeada de tecnología, sino la biblioteca que responda a las características sociales, culturales y lingüísticas de la comunidad. Revisen ustedes la literatura, ese libro que sacó el doctor Aguirre sobre ¿no? la lengua escrita y su relación con la comunidad, con la sociedad. Allí hay un acápite muy importante. En el Perú, la cultura escrita no ha logrado incorporarse definitivamente a la vida social de la comunidad. Y nosotros un poco, ¿no? Parafraseando eso, diremos, en el Perú tampoco el modelo de biblioteca que hemos ¿no? difundido no ha sido acogido por las comunidades. Por eso es que cuando una biblioteca se cierra, la comunidad no dice nada. En cambio, si la biblioteca hubiese sido pensada y sentida por la propia comunidad, o mejor dicho, hubiera sido construida con participación de la comunidad, entiendo que la comunidad sería la primera en protestar, ¿no? por la falta de ese servicio. Personal técnico de alto nivel. Sin personal técnico de alto nivel, así haya una moderna visión de biblioteca, así haya un sabio que venga al Perú y diga, este es el modelo de biblioteca que necesita el Perú, no habría gente que, o no tendríamos el elemento que haga posible que esa visión moderna se traduzca en proyectos viables, en programas, en planes. Por eso se necesita personal técnico. Necesitamos modelo o modelos de biblioteca, acabo de decir, no solamente un modelo de biblioteca. Ya sabemos que el modelo de la Biblioteca Nacional, la que estuvo vigente en la Avenida Bancay, desafortunadamente no ha sido del todo exitoso a nivel nacional. Incluso esas mesas rectangulares largas que tuvieron alguna finalidad en la Biblioteca Nacional, hoy día son obsoletas y muchas bibliotecas del interior del país han copiado ese modelo. Bueno, lo que quiere decir que tenemos que pensar en modelos de biblioteca, siempre pensando también en las características sociales, en las características culturales de las comunidades en las que se van a implantar o en las que se van a construir esa biblioteca. Desde luego, no habrá visión moderna y el personal técnico se quedará con sus proyectos, los modelos que se han pensado igualmente quedarán en cuarentena si es que no hay un respaldo político y económico. Respaldo político, perdón, del más alto nivel. Y por supuesto, solo así se puede conseguir un respaldo económico. Basadre lo tuvo. No se olviden que Basadre despachaba directamente con el presidente de la República. Y por eso es que él tuvo, ¿no? digamos, la suerte de conseguir una ley especial para obtener recursos para la construcción, porque de lo contrario se hubiera quedado paralizado. En muy pocos años, ¿no? La Biblioteca Nacional, ¿no? terminó construir y terminó equipando sus diferentes salas. Bueno, y aquí viene el liderazgo. La gestión eficiente y transparente, ese es un elemento fundamental. Ya acabo de decir, sin ese liderazgo es difícil. Por eso decimos, ¿no? La Biblioteca Nacional hoy no tendría el apoyo que tiene, en primer lugar, porque tiene un liderazgo y tiene un liderazgo, ¿no? en el país y tiene un respaldo político y económico. Y cuando pongo acá recursos económicos también, es posible conseguir recursos económicos por otras fuentes. Pero dice Basadre, y en el Perú esto está claro, el primer responsable del desarrollo de las bibliotecas es el Estado. El resto, el apoyo de las fuentes de financiamiento, de la propia comunidad, todo eso es un complemento porque al aporte del Estado. Y acá viene un elemento también que hace rato lo estoy mencionando, el respaldo ciudadano. Un proyecto que no tenga, digamos, un respaldo social, es un respaldo
es un proyecto pues que no es viable, ¿no? Aquí también se necesita la licencia de la comunidad. Cuando la comunidad forma parte, incluso desde la concepción de un proyecto cultural, de un proyecto de biblioteca, ese proyecto es viable. El ciudadano será el que lo va a apoyar, el que le va a dar ese sustento social. Y desde luego, también se necesita estrategias de continuidad. Este es el gran problema de nuestros proyectos. Basadre decía, los grandes males del país es el empirismo y la discontinuidad. Tantos proyectos se han quedado, ¿no?, a medio construir o se han paralizado, y desafortunadamente por la falta de esa estrategia de continuidad. Hablando de continuidad, tendríamos que recordar que el actual local de la Biblioteca Nacional, mejor dicho, el nuevo local de la Biblioteca Nacional, fuera bueno que se estudie también ese aspecto, es el mejor ejemplo de continuidad. Es un proyecto que se inició en 1986-87, cuando fue director de la Biblioteca Nacional don Juan Mejía Vaca, y se logró el terreno. Continuó en la gestión de la señora Marta Fernández de 1992 al 2001, en el que definitivamente se ha hecho lo más importante. Se hizo el concurso arquitectónico, se diseñó el nuevo local, se empezó a construir hasta casi el 50%, y vino una tercera etapa, ¿no?, con la gestión, o en la gestión del señor López, que se terminó de construir, ¿no? Esa estrategia de continuidad es muy importante para todo proyecto. Bueno, todavía tenemos algunas deudas, mi estimado Rubén, con Jorge Basadre. Y yo diría, hay muchas deudas que tenemos todavía. Por ejemplo, Basadre estaba muy seguro que la Escuela de Bibliotecarios pasaba a la universidad para influenciar en la vida nacional y para influenciar en el desarrollo, y para tener un papel más decisivo, más determinante en el desarrollo bibliotecario nacional. Por el momento, los bibliotecarios estamos concentrados en Lima, y desafortunadamente los auspiciosos, digamos, deseos de Jorge Basadre no se han cumplido. Así como hemos superado la época de los curanderos y la época de los coronelos de la Revolución para llegar a los médicos graduados en la universidad, y dice Basadre, ¿no?, así también llegará el día en que exijamos a nuestros bibliotecarios su título o diploma de formación profesional. En realidad, en el interior del país, ni muchas universidades ni muchas municipalidades se le está pidiendo título, porque tampoco hay bibliotecarios. Esa es nuestra desgracia, ¿no? Mira, esta es una deuda clave, y no la estamos cumpliendo. Basadre concebía la biblioteca escolar como un laboratorio de aprendizaje, que tenía que estar a cargo de profesionales bibliotecarios, pero que al mismo tiempo sean profesores, es decir, los maestros bibliotecarios. Yo no conozco un país, tampoco seguramente Basadre cuando llegó de Estados Unidos, que la biblioteca escolar funcione solamente con personal administrativo. Eso es imposible. Tampoco solamente con un bibliotecario técnico. Se necesita un bibliotecario que sea al mismo tiempo docente, porque la biblioteca escolar es un elemento pedagógico, por consiguiente su manejo, su naturaleza, también es de carácter pedagógico. Eso no hemos entendido, no lo hemos entendido, desafortunadamente. Por eso es que en ninguna biblioteca escolar del país, me refiero a los colegios nacionales, hay un bibliotecario profesional. Probablemente hay algunos profesores, no sé, pero no estamos incumpliendo con Jorge Basadre. Y algo más decía sobre bibliotecas: cuando construyamos locales, no hay que olvidarnos de diseñar el local para la biblioteca, que es un elemento central del sistema educativo. Ahí tenemos otra deuda. Tendremos que hacerle recordar a las autoridades del Ministerio de Educación sobre este problema. El año pasado, la Biblioteca Nacional organizó en el mes de noviembre un evento sumamente interesante sobre bibliotecas escolares. Escuché
a una funcionaria del Ministerio de Educación, una alta funcionaria del Ministerio de Educación, que habló muy bien sobre la biblioteca escolar. Pero por ahí, ya casi al final de su charla, alguien preguntó y dijo, ¿la biblioteca escolar para el Ministerio de Educación es administrativa o pedagógica? La funcionaria meditó y dijo, no contesto esa pregunta porque voy a averiguar. Bien. Y está grabado, pueden ustedes repasarlo. Honesta la funcionaria dijo eso. Esa es nuestra realidad. La biblioteca escolar no está definida todavía si es un elemento administrativo, un auxiliar del que se puede prescindir como se prescinde, o es un componente del currículo, un laboratorio de aprendizaje, como decía Basadre. Si es así, si es laboratorio de aprendizaje, tiene que ser parte del currículum y tiene que estar a cargo de una persona que conoce ese proceso. Nada más. Algún día tendrá el Perú una gran biblioteca nacional, y aquí habla del sistema, ¿no? Yo sé que en Lima la Biblioteca Nacional está cumpliendo con su papel, ¿no? Incluso vemos con mucho optimismo cómo la Biblioteca Nacional actualmente está remozando las sucursales, está remozando la Biblioteca Pública de Lima. Lo que quiere decir que seguimos, 60 años después, seguimos bajo el esquema y el planteamiento de Basadre. No estamos construyendo nuevas bibliotecas. Seguimos en eso. Pero de todas maneras hay una red, nos agrada mucho que haya toda una interrelación con las bibliotecas, pero eso que se está haciendo en Lima, quisiéramos que se haga también en el interior del país. Eso es un proceso largo. Tampoco vamos a pedir que la Biblioteca Nacional la haga ya. Ese es un proceso largo, porque muchos años la biblioteca en el Perú estuvo descuidada. Las estadísticas son claras, estimados amigos. De 1.800 y pico de bibliotecas, ¿no? Según INEI, tenemos solamente 603 municipalidades que dicen tener bibliotecas. Y los registros de la Biblioteca Nacional, que me parece son los más auténticos, dice que tenemos 520, 530 bibliotecas municipales, públicas municipales. Entonces la situación no es tan halagüeña, pero hay una serie de elementos que seguramente hay una serie de elementos que nos traen una perspectiva auspiciosa. Yo creo que la situación de las bibliotecas tiene que cambiar, debe cambiar. Hay mucho esfuerzo aislado en el interior del país. No hablemos solamente de Piura, que es uno de los modelos de red que deberíamos seguir. Ahora mismo, no hace mucho, creo, se ha creado una red de bibliotecas en Arequipa, ¿no? Y me parece, todo eso son datos interesantes. Pero no se olviden que la red es acción, es actividad, es interacción. Eso decía Basadre. Basadre concebía la política bibliotecaria ni siquiera como un local, ¿no? Sino concebía como un movimiento de toda la comunidad a favor de la biblioteca. Las bibliotecas tienen que ponerse en marcha, tienen que, ¿no? Una red significa una interacción entre las bibliotecas. Oye, ¿qué cosa tienes tú? Préstame lo que yo necesito y yo te voy a prestar lo que tienes. Es decir, yo catalogo por ti, tú catalogas tales libros, yo voy a catalogar tales libros. Ese tipo de acciones son las que genera una red. Bueno, ya dije, felizmente me adelanté un poco, tenemos una deuda con la Biblioteca Piloto del Callao, tenemos una deuda con la Biblioteca Regional de Tacna, el proceso de desarrollo por tramos, de la planificación por planos, con pilotos y sucursales, todavía está en proceso. ¿Cuánto nos gustaría que se crearan de verdad redes de bibliotecas, pero con carácter piloto, para pilotearlo, para ver qué cosa funciona, qué cosa no funciona, para probar alternativas, para probar estrategias. Y luego esa experiencia la sistematizamos y las podemos transferir a otros lugares del país. Modestamente, César Castro, el bibliotecario, ¿no? Hace tiempo vengo proponiendo la creación de bibliotecas regionales para lograr una efectiva descentralización del sistema de bibliotecas. No estamos pidiendo que se creen 25 bibliotecas regionales. Bastaría 4 bibliotecas regionales.
en las macroregiones. Y esas bibliotecas regionales que dependerían de la Biblioteca Nacional, tanto técnica como administrativamente, o incluso la parte administrativa se podría, ¿no? Entrar en convenio con los gobiernos regionales o las municipalidades, serán las que van a cumplir funciones de Biblioteca Nacional en las respectivas regiones. Bueno, ese es motivo de otra conversación. Deudas con Basadre, el trabajo cooperativo, ya acabo de decir, ¿no? Estimados amigos, en este trabajo cooperativo, por ejemplo, Basadre, estando en Estados Unidos, había observado que había instituciones que se dedicaban a multiplicar las fichas de los libros. Antes, no se olviden, los catálogos se conformaban con fichas bibliográficas. Y él se dio cuenta que esas fichas se distribuían a las bibliotecas y las sucursales no catalogaban, sino solamente ordenaban esas fichas de acuerdo con los libros que tenía. Un libro de una red, de un sistema, debe ser motivo de una sola catalogación. En el Perú, las bibliotecas municipales siguen catalogando sus fondos. Miren, si Basadre logró catalogar parte de los libros de su biblioteca, de la Biblioteca de San Marcos, con fichas enviadas por Estados Unidos, ¿cómo en aquella época, cómo no vamos a lograr catalogar o hacer una sola catalogación por libro para todas las bibliotecas del país, ahora que nos movemos en medio de un desarrollo tecnológico inusitado? Ese también es motivo de otra charla, pero les dejo, ¿no? Les dejo esa inquietud. No podemos hablar de red si es que los catálogos de las bibliotecas, por muy modestas sean, estén integradas. Hay dos formas de integrar catálogos. Puede ser catálogo unido, es decir, se juntan los catálogos de cada biblioteca, o puede ser un catálogo colectivo, se integran los catálogos y cada vez que aparece un libro sale dónde está ese libro y en qué condición. ¿Está disponible o no está disponible? Bueno, y si también será motivo de otro conversatorio. Sobre todo, lo invito a mi colega Catalina Zavala, que trabaje en la Biblioteca Nacional este tema, yo estoy seguro, y también pido a la Cámara Peruana del Libro que por favor apoye este proyecto, porque innecesariamente modificaron una norma que ya exigía que todos los libros que van en depósito legal a la Biblioteca Nacional fuera catalogado por la Biblioteca Nacional, y la ficha de catalogación no se insertara en la impresión del libro, al reverso de la portada. Eso los bibliotecarios llamamos la catalogación en la fuente. Eso por ahora se está cumpliendo, pero no obligatoriamente. Es optativo. Eso hay que generalizarlo. Me parece que sería una pequeña contribución de los editores también, que todos los libros que depositan en la Biblioteca Nacional sean catalogados por la biblioteca, para así tener un catálogo disponible para todas las bibliotecas. Bueno, deudas pagadas. Ya pagamos la transferencia de la antigua Escuela Nacional de Biblioteca, ya está en la universidad. En 1980 se transfirió bueno, y la construcción de la nueva sede institucional. Bueno, tampoco Basadre no puede estar molesto totalmente con nosotros, porque hemos cumplido con dos grandes encargos que nos dio, o que nos diera, ¿no? En la biblioteca, no, él se ha sentido siempre bibliotecario, siempre lo ha sentido el trabajo bibliotecario como parte de su existencia. Bueno, igual dice, por ejemplo, estando en Estados Unidos, al terminar sus estudios, dice: no hay esperanzas aún que exista una transformación real inmediata en la biblioteca de la Universidad de San Marcos. Dice, refiriéndose a su biblioteca, porque él ha visto las bibliotecas de las universidades americanas, los recursos que demandaba mantener una biblioteca.
Por eso él un poco, ¿no? Digamos, preocupado dice, pero al final, pero sé que mi vida valdría la pena si me dedico al trabajo bibliotecario, don Jorge. Su vida valió la pena porque nos ha dejado tanto y tantas lecciones en su trabajo de bibliotecario. Bueno, la obra de pensamiento de Basadre y será la base de cualquier esfuerzo o proyecto. Por favor, hay que revisar a Basadre. Y al final concluimos así porque en Materiales para otra morada, él narra un hecho, un diálogo de cuatro hermanos, de cuatro personas, de cuatro quieren destruir su morada. Y al final el cuarto dice, con todo lo aprovechable, hay que construir una nueva morada. Los otros decían, hay que destruir, hay que quemarlo, hay que abandonar. Entonces, más o menos hacemos un remedio de esa, ¿no? De esa anécdota que explica Jorge Basadre para decir nosotros, no se debe mirar la biblioteca como un problema, sino como una posibilidad, como Jorge Basadre. Muchas gracias, estimados amigos. Espero que esta conversación haya sido útil y estoy disponible, Rubén, para absolver algunas preguntas. Si hubiera algún comentario adicional, con mucho gusto. Claro, cómo no, primero que nada, quiero darle las gracias por tan excelente exposición. La verdad es que ha sido muy amena y muy instructiva, además. Luego de su presentación, sin embargo, me queda el gran deseo de leer su tesis de doctorado. Quisiera empezar preguntándole si se encuentra en línea. Desafortunadamente o afortunadamente, la tesis está en internet, pero es una versión que no está bien, no sé qué ha pasado. Y cuánto quisiéramos, por ahí alguien augura que este año, el año del Bicentenario de la Biblioteca Nacional, se va a publicar. Está en un 80% ya corregido porque habían varias cosas que añadir, varias cosas que aclarar y ojalá pueda hacerse realidad la publicación de este trabajo. Yo también lo he visto, lo he leído, ahora gracias a la invitación que me hacen ustedes, que me han hecho ustedes, lo he vuelto a revisar y siento que podría ser útil, no más que no sé, es algo de 600 páginas, no sé qué cosa le podría quitar, incluso ya algunos amigos me han mandado algunas fotografías inéditas de Jorge Basadre en algún trabajo y bibliotecario, que en la tesis evidentemente no se ha incorporado. Y me da mucho gusto también que revisando, ¿no? Digamos, el catálogo de la Universidad Complutense, ¿no? La colección digital, bueno, no sé, han consultado un buen número de colegas y no solamente peruanos, porque las cosas que nos ha dejado Basadre no solamente sirven para Perú, sirven para muchos países. Y sobre todo la experiencia de la Biblioteca Nacional, ¿no? Es aleccionadora y allí hay muchas cosas que rescatar, hay muchos documentos que, digamos, revisar. En el trabajo que hemos terminado, o en este trabajo, hay cerca de 200 páginas de anexos, que son los trabajos, algunos publicados y otros inéditos de Jorge Basadre. Allí incluimos el informe profesional de Jorge Basadre, que nos facilitó la Universidad de Columbia, ¿no? De sus estudios en Estados Unidos. También tenemos su participación en España. Conseguimos no sé, por algún milagro, no, las memorias de ese congreso, porque no se olviden que después ese evento fue el 35
Basadre habla en sus memorias del 34, por eso Rubén, que tú que eres historiador, las memorias no siempre son historias, sino son fuentes para la historia. Entonces hay que repasarlas porque muchas veces han repetido algunas cosas que dice Basadre y definitivamente en la memoria a veces nos podemos equivocar. El evento no fue el 34, sino el año 35 y encontramos la memoria, son 2 tomos, y allí está Basadre. Desafortunadamente no conseguimos la ponencia que había llevado Basadre, que está relacionado con la capacitación de personal de las bibliotecas de comarcas, porque como ustedes saben, el 36 se desata la guerra civil española y allí han sido saqueados y se han perdido. Felizmente estas memorias las encontramos en una biblioteca que no se imaginan ni si nada tiene que ver con la bibliotecología ¿no? en la Universidad Complutense. Bueno, espero que tus augurios y bueno, y si se logra publicar, con todo gusto, pues, ¿no? Un ejemplar será para Rubén Robles como historiador y, por supuesto, para nuestros colegas de la Biblioteca Nacional. Bueno, se va a agradecer grandemente porque sin duda la descripción nomás es un libro por esperar, es un trabajo colosal. Ahora, cuando uno revisa la historia de la Biblioteca Nacional, ya que estamos conversando y todo lo que usted nos va contando nos trae ideas, ¿no? Una historia que además Jorge Basadre dividió acertadamente en 3 periodos, resulta claro que el incendio de 1943 constituye a la vez un punto de quiebre, un parteaguas que divide, una tragedia y un parteaguas, ¿no? Que divide una biblioteca decimonónica, una biblioteca de anticuarios, si se quiere, de una biblioteca moderna, ¿no? Y en este sentido, la gestión de Basadre representa un claro ejemplo, que usted nos ha explicado muy bien, de cómo una tragedia se puede transformar en una oportunidad para el Perú, trabajando con transparencia, ¿no? Ahora, como usted ha dicho, en ocasiones solemos pensar, usted empezó diciendo esto, solemos pensar en Jorge Basadre como 2 personas a la vez, ¿no? Como si fuera, tuviera dos matices muy separados que son Basadre, el historiador, y Basadre, el bibliotecario, a la que le podríamos sumar el bibliógrafo, ¿no? Porque él mismo se denomina bibliotecario, ¿no? Sin embargo, me queda la impresión de que, y bueno, más escuchándolo, de que hablamos de un mismo Basadre, ¿no? Y que esta es parte de la diferencia con sus antecesores en la dirección de la Biblioteca Nacional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un historiador como Carlos Romero, para él el trabajo del historiador es un trabajo erudito y hecho para conocer el pasado por el pasado, ¿no? El dato oculto, oculto, ¿no? Culto y oculto. Y para Basadre, más bien, si tenemos en cuenta Perú, problema y posibilidad, que casi ha parafraseado el título usted al final de la exposición, se estudia el pasado para comprender el presente e incluso proyectarse al futuro, ¿no? Entonces, parte de este cambio lo representa, digamos, esta biblioteca moderna, es parte de esta visión de Basadre como un historiador y un bibliotecario con una apuesta por el futuro, ¿no? ¿Lo ve usted así también? Creo que Eso es lo que, efectivamente, ¿no? Bueno, con las tecnologías seguramente algunas cosas se hacen mucho más rápidas, pero no estamos haciendo, por ejemplo, la catalogación única, eso que es un deber. Pero definitivamente el nuevo diseño de la Biblioteca Nacional hecho por Basadre sí ha sido crucial. Incluso algunos creen que, ¿por qué hay una sala infantil en la Biblioteca Nacional? Porque pues la biblioteca pública tiene que, ¿no?, hacer a los niños, es fundamental. Por eso es que la Biblioteca Nacional en su nuevo diseño tenía una sala infantil, no porque a Basadre no lo dejaron entrar a la biblioteca, no. Eso no es el motivo por el que incluye la biblioteca infantil, sino por la concepción de biblioteca. Al mismo tiempo biblioteca pública y como museo bibliográfico llama Basadre, ¿no? Pero ese también es un tema sumamente interesante. Él habla ya de la Biblioteca Nacional como un centro bibliográfico de investigación, como un centro de investigación. Definitivamente, porque el patrimonio cultural documental no está para guardarlo ni para catalogarlo, hay que investigarlo. Hay que investigarlo. La biblioteca tiene que hacer trabajo de investigación juntamente con los otros investigadores, ¿no? Pero la biblioteca tiene ¿no? Ahí tienen que estar, ¿no?, los investigadores. Bueno, esa es yo diría, ese es el
factor coyuntural, no se olvide, mi estimado Rubén, antes de que la biblioteca se quemara, decía que la Biblioteca Nacional no servía para nada, que en otros países no dejaría de ser una biblioteca de barrio. Ya sabe, usted sabe, lo dice también nuestro amigo Mariátegui. Ya, así es el Perú, pero después del incendio, la biblioteca resultó siendo la biblioteca más importante de América Latina, tenía tantísimas, ¿no? Tenía tantísimos documentos, era lo más importante. En efecto, la Biblioteca Nacional era una de las más ricas, una de las más ricas. Lo que pasa es que no estaban catalogados, no estaban, ¿no?, procesados y poco se sabía, ¿no? Felizmente, bueno, de los manuscritos ya nunca más se sabrá de los que se quemaron, porque eso no se recuperan, pero los otros materiales sí se han recuperado. Sobre todo se salvaron aquellos materiales que tenía el director en su despacho, justamente, ¿no? Materiales que, ¿no?, consultaba con sus amigos que siempre estaban de visita en la Biblioteca Nacional, ¿no? Eso se salvaron. Pero definitivamente, gracias a esa desgracia, el Perú tiene hoy una gran biblioteca y ha descubierto y ha construido un gran bibliotecario, ¿no? Que es emblema, que es modelo para todo el país, porque siempre estamos esperando desgracias. No ha sido planificado previamente, no ha sido planificado por el Estado. Estamos esperando alguna desgracia. Por ejemplo, este año, con el año bicentenario, por ahí surgió ese proyecto de los parques bicentenarios donde se incluye una biblioteca comunitaria. La coyuntura no ha sido una planificación porque al Estado se le ocurrió, se tiene que planificar biblioteca. Oye, si el Estado hubiera planificado, si a la Biblioteca Nacional le hubieran dado la oportunidad de planificar, seguramente que hubiera planificado 4 bibliotecas regionales en lugar de 25. Y tendríamos bibliotecas regionales como modelos para el país. No se olvide, mi estimado amigo, eso de modelo es fundamental, porque la gente cree lo que ve, no cree lo que se habla. Sobre bibliotecas, sobre lectura y sobre todo se puede hablar hermoso, pero la gente necesita ver la expresión verídica de lo que se está hablando. Los psicólogos ahora están estudiando ese tema, ¿no? Porque hoy para desarrollar un proyecto, perdóneme, para eso sirve, para hacer esa demostración, sirven las etapas experimentales, las etapas piloto. Entonces, es bueno no dedicarnos, bueno, pensar hacer 25 en lugar de hacer 4 que sea modelo y más adelante se va replicando ese modelo, pero planificando, como decía Basadre. Pero en este país poco se planifica muchas cosas, muy poco el trabajo bibliotecario. Siguiendo un poco la línea, y ya que estamos por aquí, para seguir conversando un poco, usted hizo estaba comentándonos en este momento esta anécdota que siempre se ha contado, ¿no? De cómo Basadre niño fue rechazado, y sin embargo esta no es la razón por la que él termina abriendo la sala de niños, ¿no? Es una razón de mucho más profunda, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad. Me hacía pensar en que normalmente se dice que, por ejemplo, uno de los problemas de la escuela es que la escuela, que podríamos quizá transponerla por la palabra de la biblioteca, es un ente extraño, ¿no? De alguna manera lo que los niños aprenden en la escuela, en algunas comunidades, no es significativo para su vida. Es más o menos también el trabajo que usted nos está comentando, ¿no? La escuela y la biblioteca, en general todo debe ser un proyecto que parte de la comunidad y hacia la comunidad también, ¿no? Bueno, Basadre había pensado en que la biblioteca escolar era prioritaria, ¿no? Y la escuela y el rol del maestro. Por ejemplo, Basadre creó en 1957, estableció un curso de biblioteconomía para los maestros. En el programa de las escuelas normales se incorporó ese curso con 2 objetivos. Uno, para que los maestros aprendan los rudimentos de la organización de una biblioteca. Segundo, para que los maestros aprendan a utilizar pedagógicamente una biblioteca como un elemento didáctico. Imagino, ¿no les parece visionario? ¿No? Eso es lo que había propuesto Basadre. Porque en el mundo, hoy en día, la biblioteca escolar
es la base de todo sistema bibliotecario. Si la escuela falla, oye, la biblioteca pública puede hacer mucho, pero no va a compensar lo fundamental, que es la formación de las habilidades. Por eso es que nuestras bibliotecas casi no tienen lectores, sino escolares haciendo tareas. ¿Por qué? Porque la escuela no está cumpliendo, ¿no?, con su deber de desarrollar esas habilidades, ¿no?, lectoras. Y el lector que ya tiene habilidades, seguramente que va a buscar, ¿no?, que va a buscar libros para seguir leyendo, al margen de las actividades escolares. Eso es lo que ocurre en muchos países. En el Perú tenemos a un maestro que también injustamente olvidado, es Carlos Cueto Fernandine. Carlos Cueto y su esposa fueron padres de familia, ¿no?, en el colegio de sus hijos. Y ellos, como padres de familia, apoyaron la organización de la biblioteca en el colegio de sus hijos. Como fruto de esa experiencia, publicaron un libro, Pongamos en marcha las bibliotecas escolares. Y ya tiene años el libro, sin embargo, es útil. ¿Por qué? Ahí prácticamente plantea un axioma. Un axioma. Es decir, una verdad que no necesita demostrarse, sino que es así. La escuela enseña a leer y la biblioteca enseña a querer la lectura. Entonces, esos dos componentes tienen que engancharse. Bueno, a propósito de la biblioteca infantil de la Biblioteca Nacional, la biblioteca infantil formaba parte de la concepción de biblioteca pública, de la moderna concepción de biblioteca pública. Pero cuando Basadre, el 47, ya piensa retirarse, él dice, yo voy a retirarme, voy a inaugurar primero la biblioteca infantil, ¿no? No tanto porque él lo haya creado para, ¿no?, en respuesta a ese impedimento que tuvo, sino, vuelvo a decir, como parte del modelo de biblioteca. Pero es cierto que él dijo, en algún texto dice, no, recuerda ese antecedente, entonces un poco como, recordando a ese antecedente, él inaugura la nueva Biblioteca Nacional, empezando por la sala infantil. Es bueno aclarar, porque alguien va a decirme, mira, en tal página dice eso, dice sobre la inauguración, pero no dice que él ha creado la biblioteca en respuesta a esa anécdota, ¿no?, que tuvo en la biblioteca cuando no lo dejaron ingresar. Rubén, muchas gracias. Podemos seguir conversando mucho sobre la biblioteca, sobre Basadre, pero gran parte de la bibliotecología peruana está atravesada por el pensamiento y la obra de Jorge Basadre. Exacto. Y hablando de eso, recojo una pregunta de Facebook. Steve Pauca Suárez, que es bibliotecólogo, pregunta una curiosidad, ¿no? Tiene una curiosidad. ¿Cómo cree usted que hubiese actuado frente a la coyuntura actual desde la pandemia? O en todo caso, ¿cómo se actuaría a partir de las enseñanzas de Basadre? De acuerdo con sus enseñanzas, ¿cómo deberíamos enfrentarla, ¿no? ¿En qué se enfrentaría en primer lugar, por ejemplo? ¿Se podría hacer? Yo pienso que Basadre hubiera hecho una primera cosa. Y si esto le llega al señor ministro de Educación, pues sería formidable. En primer lugar, sacaría una norma para que los directores, juntamente con sus auxiliares de biblioteca, que ahora no hacen nada, están descansando, porque no hacen nada, ¿no? Porque todo es, si la biblioteca no está digitalizada, lógico, nada pueden hacer en línea, ¿no? Nada pueden hacer por internet. Sacaría una norma para que todas las bibliotecas escolares del país liberen los libros que tienen en los estantes sus colegios y los entreguen a los padres de familia y a sus alumnos. Hemos perdido casi un año, el 2020. Los libros están guardados, los libros que el Ministerio de Educación ha distribuido. Se consideraron prioritario comprar laptops, comprar, en fin, los instrumentos técnicos, pero no se dijo que las escuelas tenían libros, tenían bibliotecas. Hay un pensador, no sé si es un educador chileno, y también otro colombiano, que plantea, si en esta pandemia los profesores
el sistema educativo, en lugar de hacer tantas cosas mal hechas, hubiera hecho solamente leer a los alumnos y a los profesores, el sistema educativo hubiese ganado mucho más de lo que se ha ganado. Hay muchos libros que están en espera, por favor. Esos libros, si no han sido manipulados durante todos estos años, no están contaminados. Y que se acuerden, por favor, los directores, de acuerdo con la nueva ley del libro, las personas responsables de las bibliotecas que prestan no son responsables de la pérdida de esos libros porque son pérdidas en servicio. Es más, los libros no se van a repartir por doquier sin ninguna constancia. Se les entregaría un cargo a cada padre de familia, a cada profesor. Miren, nosotros acabamos de publicar justamente con la Biblioteca Nacional un pequeño libro sobre una revolución silenciosa en el Valle del Mantaro, que es una estrategia que han inventado los profesores del centro del Perú, el profesor Denis Mucha, y que ahora ya se está generalizando en el centro del Perú. Se llama 30 minutos de oro para leer en familia. No se olviden, gracias a esa iniciativa, muchas escuelas, muchos colegios han desplazado libros hasta la casa de los alumnos, de los profesores, de los padres de familia, hasta la casa de los alumnos. Y no podemos ocultar los resultados tan auspiciosos, tan interesantes de ese trabajo. Es decir, si es que la familia y la escuela se alían en determinados objetivos, ustedes no duden, los resultados están descontados. Hay padres de familia en ciertas comunidades que ahora están leyendo con sus hijos, pero no solamente quieren seguir leyendo, quieren que se les evalúe también, que la escuela les evalúe también a los padres de familia. Así como a nuestros hijos, también a nosotros que nos pregunten lo que estamos leyendo. Es más, algunos padres de familia que no sabían leer han teatralizado las lecturas que le hacían sus hijos. Y todo eso, en los ámbitos de la escuela, del sistema educativo, incluso en otros ámbitos de la comunidad. ¿Cómo no va a ser exitoso la alianza entre la familia y la escuela? Y la biblioteca, oiga, sería no solamente la gananciosa es el sistema educativo, es la escuela. ¿Cuánto nos gustaría que las direcciones regionales, las UGELes, dieran esa disposición concreta? Todos los libros que están empolvándose, que se están perdiendo en los estantes, que se presten en esos meses, para que no solamente lean los alumnos, sino también para que lean junto con los padres de familia. Y desde luego, contestando a mi amigo, seguramente estando con Jorge Basadre en la biblioteca, porque seguramente que nuestras bibliotecas ya serían híbridas, es decir, ya serían digitales y también serían impresas. Y los lectores serían anfibios, es decir, podrían navegar en Internet, pero también podrían disfrutar del libro material, del libro impreso. Eso, desde luego, en muchos lugares ha pasado, y la Biblioteca Nacional es un ejemplo, aunque después de una semanita, cuando se cierra la biblioteca real, se abre enteramente la biblioteca virtual. Pero idealmente, la biblioteca virtual y la biblioteca real deben complementarse. En cualquier parte del mundo, incluso lo dice Basadre, el libro perdurará para siempre. Cuando le preguntan o algo, le han dicho que el libro, no se olviden que en los años 60, había un filósofo canadiense que decía que bueno, adiós el libro, ya olvídense, incluso los editores de España estaban preocupados, ahora, ¿a qué nos dedicamos? Y alguien dijo, ese filósofo fue Marshall McLuhan, que teníamos que leer en los 70, teníamos que leer a Marshall McLuhan para ver cuál era el destino. Incluso los bibliotecarios teníamos que ser ya no bibliotecarios, sino audiovisólogos, porque las audiovisuales, las imágenes, iban a reemplazar a los libros. Pero a partir de esa coyuntura también, los libros mejoraron su edición. Hoy día los libros son
audiovisuales, porque tienen tantas imágenes que de verdad son, no digamos, elementos audiovisuales, son recursos audiovisuales. Eso hubiera hecho Basadre, ¿no? Y, ¿no? Seguramente. Bueno, Basadre acaba de cumplir 118 años y todavía tenemos algunas deudas con él. Sobre todo si quisiéramos hacerle un homenaje, lo ideal y casi, yo diría, un proyecto casi mucho más sencillo que ir construyendo una nueva biblioteca, sería reactivar la gran biblioteca regional de Tacna. Es un hermoso local, es un hermoso edificio, habría que hacerle algunos complementos y esa sería la biblioteca, la primera biblioteca regional de frontera. Los que han ido a Arica saben, por ejemplo, la calidad y ¿no? de la biblioteca de Arica. No será igual, pero estoy seguro que ya podríamos entrar en contrapunto. Que me disculpen mis amigos de Chile, no estoy buscando contrapuntos, pero si Arica tiene una hermosa biblioteca que es cabeza incluso de una red. Oye, en Tacna tenemos todas las posibilidades de convertir esa a la biblioteca de Basadre. Es cierto, esa biblioteca no la inauguró Basadre, la biblioteca fue, ¿no? Digamos, fue creada por Basadre, digamos, porque mandó al el arquitecto Velarde que diseñó ese local a Tacna y sacó una resolución para que se construya, pero no estuvo en la inauguración, ni siquiera creo lo invitaron, porque en este Perú ingrato, ¿no? Como dice Basadre, en este Perú dulce y cruel, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Incluso nosotros los bibliotecarios, por eso digo deuda. Basadre debería ser el bibliotecario número 1. Nosotros mismos no lo hemos, la Asociación Peruana de Bibliotecarios no le ha dado el carnet número 1 a Jorge Basadre. Él es el primer bibliotecario y el primero con estudios sistemáticos en biblioteconomía y en bibliografía. Así que tenemos muchas deudas con Basadre, pero empecemos por lo más sencillo. Pongamos a disposición los libros que tenemos y todos los que tenemos libros que ya lo hemos leído en la casa, por favor hagamos también una campaña para que esos libros puedan ser leídos por más gente. Un pequeño detalle, de paso quiero saludar a mis colegas, a los miembros del Club de Lectores de San Borja. Me he dado cuenta que hay todo un fenómeno ahora que son los clubes de lectura. Se está leyendo a través de clubes, no se imaginan ustedes, en muchos lugares. Nosotros como Club de San Borja, que es una institución porque tiene muchos años. Yo acabo de ingresar recién y tiene muchos años y tiene lectores no solo de San Borja, sino también lectores del extranjero. Sería bueno que consulten la experiencia de San Borja, que está muy interesante, sobre todo la metodología que utiliza. No se olviden que la lectura no debe ser escolarizada. Porque si la lectura es escolarizada, es decir, al lector se le pregunta, a ver, ¿qué significa esto? Se le toma exámenes, seguramente vamos a poner ahí un elemento distractor o hasta de repente un inconveniente para que el lector pueda leer con libertad, pueda leer con pasión. Discúlpame, Rubén, estamos entrando ya a otro tema, pero sencillamente es intentando de interpretar el pensamiento de Jorge Basadre. Su pensamiento avanzado, ¿no? Yo le iba, la verdad es que el tiempo es a veces demasiado mezquino, a veces demasiado pequeño. Se nos está acabando el tiempo. Yo quería pedir unas palabras finales para una reflexión. De alguna manera ya lo ha hecho, pero no sé si quiere decir algo más. Bueno, yo casi ya no tengo que decir mucho, más bien agradecer a la Biblioteca Nacional estas oportunidades que nos dan. Miren, son 6 años que tiene mi trabajo y creo que es la primera vez que la Biblioteca Nacional, es la primera vez que me invitan para hablar sobre Jorge Basadre. Eso para mí es digamos, es un halago. Lo tomo como un reconocimiento a un trabajo, digamos, que no ha sido tan fácil. Ha sido un trabajo que me llevó cerca de 5 años y hemos tenido que recorrer archivos, bibliotecas, y hemos tenido que seguirle los pasos a Jorge Basadre por Estados Unidos, por Alemania, por Francia y por España, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto, Jorge Basadre se ha nutrido de la biblioteca.
de la bibliotecología. Entonces no se hablaba de bibliotecología, sino de la biblioteconomía. Y quisiera, ¿no? Yo también no he sido bibliotecario cuando lo conocí a Basadre, porque yo lo conocí el año 1967, allá en Chupaca, en mi pueblo, cuando el profesor Aquilino Castro Vázquez formaba la biblioteca y le había puesto el nombre de Jorge Basadre. Y ahí llegó una carta de Jorge Basadre a puño y letra, agradeciendo ese gesto. Y según algún amigo historiador, Basadre había considerado ese hecho como el mejor homenaje que había recibido del Perú profundo. Antes de las palmas magisteriales, antes de todos los reconocimientos que recibió Basadre, incluso días antes de su muerte, Chupaca le había hecho este reconocimiento. Chupaca ahora necesita un apoyo porque esa biblioteca que se construyó con tantos auspicios y que en algún momento se convirtió en la mejor biblioteca del Perú a nivel distrital, desafortunadamente con los años no mantuvo ese dinamismo, tampoco ese proceso de modernización. Felizmente el alcalde actual sé que está tomando cartas en el asunto y la biblioteca seguramente pronto retomará, pero lo hará cuanto antes si es que recibe el apoyo de la Biblioteca Nacional, como lo ha hecho el 67 a través de la Dirección de Bibliotecas Públicas o a través de esa oficina que dirigía la señora Carmen Checa en la Biblioteca Nacional, como Departamento de Bibliotecas Populares y Escolares se llamaba. Ella le dio un apoyo como ustedes no se imaginan, tan así que la biblioteca yo creo que la conocían como la engreída de la señora Carmen. Así que la señora Carmen Checa es otro personaje a quien tenemos que rendirle tributos. Bueno, les agradezco de nuevo, Rubén, y agradezca por favor al director y a todo el personal de esa oficina, a Fabiola, ¿no? a Cristel y todos que siempre nos están hablando con nosotros y siempre, no digo se aprovechan, siempre aprovechan, ¿no? alguna oportunidad para invitarnos. Gracias de nuevo y muchas gracias a los que nos han escuchado. Igualmente, yo también quiero agradecer ante todo a usted por tan brillante charla. La verdad es que se nos han quedado muchas ideas por conversar. Esto sería como para conversar varias horas allí, probablemente con un café. Pero nada, el tiempo se nos acaba. Bueno. Así que, sí, estaba diciendo algo. Lo interrumpí, creo. No, gracias. Yo ya terminé. Gracias. De nuevo, perfecto. Muchas gracias a los que nos han escuchado. Bueno, agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado en el conversatorio, casi digo en el conservatorio, en el conversatorio, a través de Facebook. Les recordamos que la Biblioteca Nacional de Perú tiene una programación cultural virtual que busca atender las necesidades de la población en estos momentos duros en distintos, por lo sanitario y por otros aspectos de los que no vamos a hablar en este momento. Recordamos que usar medidas de prevención, la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física. Y recuerden que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán pronto en las redes sociales de la institución, de la biblioteca, así que pueden verlas a través de Facebook, YouTube y nuestro podcast. Le agradezco también a Cristel Best, a Gianmarco Osorio, Jorge Mateo, Edson Segovia, que han estado detrás de esto, haciendo posible esta reunión, y a todos gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches.